Entonces, queridos colegas, muy sinceramente y en primer lugar, quiero agradecer la invitación a este evento importante y en particular a los sindicatos argentinos con los que llevo años colaborando y participando en algunas actividades. Y que hoy día, yo sé que no todos sois sindicalistas en este panel, pero en fin, creo que la organización viene del Sindicato de Trabajadores de la Comunicación y de la Información. Y quiero señalar que hoy día el movimiento sindical argentino en su variedad, en su diversidad, representa el contrapoder más importante en la marcha al abismo que tiene Argentina en estos momentos. Es la sociedad que debe de tener a un loco, pero esta sociedad, si no está organizada, tiene muy pocas posibilidades frente a la manipulación. Por tanto, mi homenaje y mi apoyo a los sindicatos argentinos con cuya lucha y cuya resistencia siempre me he solidarizado y hoy más que nunca, porque estáis y estamos en peligro. Bueno, y luego tengo que añadir algo con gran tristeza, no pasa nada grave, pero eh, estaba a punto de no poder asistir a este evento porque justamente eh, en una serie de tratamientos médicos, nada mortal que estoy teniendo, han programado, de hecho, han programado una intervención quirúrgica para hoy. Y yo lo que he conseguido es que la pospongan unas horas hasta mañana por la mañana. Pero mañana por la mañana, porque aquí son las 5, casi las 5 de la tarde. Pero en la negociación me preguntó el médico, ¿tan importante? Digo, es muy importante. ¿No se ha enterado argentino? Y dice, sí, lo ha invitado ley. Digo, no, justamente los otros. Eh, bueno, que para mí es mucho más importante. Entonces, en nuestra negociación dice, bueno, vale, pero hable un ratito, el ratito será más o menos media hora, amigos, y luego viene corriendo aquí porque tenemos que iniciar las pruebas, los controles, etcétera, porque mañana por la mañana se opera. Entonces, quería expresarlo con toda sinceridad para que no crean que no me interesa, más bien al contrario. Eh, no es nada de vida o muerte, pero es serio, es serio. Como muchas personas de mi edad, tengo problemas de columna y esto lo tienen que corregir. Si no, me verán andar muy poquito por Argentina o por ninguna parte. Entonces, yo voy a mantener, creo que las intervenciones eran complementarias. eh, es- Jonathan hablaba de los malos y yo de los buenos. Eh, es decir, yo quisiera partir de la idea eh, un poco utópica, muy romántica, con la que empezó la gran revolución tecnológica en la información y la comunicación en los años 70. Yo era profesor de Berkeley en ese momento, pero también estuve muy relacionado con todos los movimientos sociales en el mundo que se apropiaron las tecnologías de información. El, De hecho, sabemos que a lo largo de la historia, el control de la comunicación y la información han sido los elementos claves del poder. Eso es un tema fundamental. Esto no es nuevo, es de siempre. Y por tanto, cuanto más profunda y amplia es la revolución tecnológica en la comunicación, más se profundizan las relaciones de poder. Ahora bien, si somos un poco más dialécticos, esa vieja palabra que debíamos volver a utilizar, eh, al mismo tiempo que hay poder, hay contrapoder también. Y por tanto, en la oposición histórica entre poder y contrapoder de distinto tipo, la apropiación de una comunicación autónoma por parte del contrapoder es absolutamente fundamental.
Y por consiguiente estamos en esa situación, no solo las tecnologías que se diseñaron como tecnologías de libertad son apropiadas por los jinetes del apocalipsis tecnocrático, también se han apropiado por movimientos sociales en las últimas décadas. De hecho, les recuerdo que por razones menos políticas que ideológicas, los iniciadores de Internet, o sea, concretamente de los protocolos TCP/IP en Stanford en los años 70, 73, 75, eh, diseñaron unos protocolos con 7 niveles de interacción y realmente muy difíciles de controlar, aunque no imposible. Y en particular porque sus iniciadores, en particular mi buen amigo Vint Cerf, eran de ideología libertaria, aunque de convicción socialdemócrata. Es decir, una cosa no lleva necesariamente a la otra. Y lo que ellos no querían precisamente es diseñar un potente instrumento de comunicación que los estados pudieran apropiarse para restringir las libertades de las personas. Por eso pusieron el énfasis en la comunicación libre. Pero claro, la comunicación libre era de uso dual. Se utilizó por alguna gente, como yo mismo y otras personas, fue un elemento de dinamización y autonomía de la comunicación horizontal con respecto a los poderes fácticos, es decir, al Estado y al capital. Y en ese sentido, de siempre, y en nuestro tiempo también, la comunicación estaba controlada y censurada por el Estado y, por otro lado, por las grandes compañías mediáticas de comunicación, televisión, radio, periódicos, etc. Entonces, desde ese punto de vista, es cierto que en un momento muchos pensamos, ingenuamente, hablando claro, que habíamos llegado al reino de la comunicación autónoma, que podíamos superar los controles de las empresas y de los estados y que, por ejemplo, podíamos hacer movimientos sociales e incluso políticas que tenían una capacidad autónoma de esa comunicación. Y es cierto, y esto se ha hecho, ha habido oleadas de movimientos sociales en el mundo que se han beneficiado de esto en las últimas décadas. Yo tengo un libro eh, analizando en concreto y a pie de calle y de plaza cómo se ha podido hacer, pero al mismo tiempo otras personas eh, utilizaron desde el principio las nuevas tecnologías de comunicación para negocio, lo cual no tiene nada de ilegítimo. Depende de cómo se haga ese negocio. Y de hecho, al principio, el negocio tenía un carácter simpático porque eran pequeñas empresas, pequeñitas empresas, que se enfrentaron a las grandes empresas tecnológicas de los años 60 y 70. Eh, IBM, RCA, Raytheon. Es decir, era al mismo tiempo un movimiento que no era ni mucho menos políticamente de izquierda, pero era un movimiento que se oponía al capitalismo monopolista que ahogaba la innovación. El problema, claro, es que a partir del momento en que estas empresitas se hicieron empresas grandes y cada vez más grandes y cada vez más oligopólicas, pues reprodujeron el patrón de control de la información, pero de manera diferente. ¿En qué sentido? Eso es lo que quisiera explicar. Sabemos que hoy día la comunicación digital, la comunicación horizontal, eh, tiene como usuarios regulares 5.500 millones de personas en un planeta de 8.000 millones. Sabemos también que por la información que hoy día, de toda la información que existe en el planeta hoy día, 99% está digitalizada.
y por consiguiente la relación de comunicación e información pasa siempre por medios digitales y por medios horizontales. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido con esa generalización de la información digitalizada que ha pasado fundamentalmente en términos de comunicación a las llamadas redes sociales? Pues ha ocurrido que, por un lado, el Estado ha perdido control realmente sobre esa comunicación, tal y como pensábamos y queríamos, pero por otro lado, ha incrementado el control sobre las personas. ¿Por qué? Porque como todos ahora, todos, interactuamos en ese espacio de la comunicación de las redes sociales, toda la información de nuestras vidas, que está toda digitalizada, está en ese espacio. Y por consiguiente, nunca ha habido mayores posibilidades en la historia de vigilancia, censura y control de las ideas y de las personas. ¿Son estas cosas paradójicas? Sí, ahora no estamos obligados a leer los periódicos estúpidos o las televisiones manipuladoras, pero como en nuestro propio espacio de comunicación, en nuestro propio espacio, eh, sale todo, absolutamente todo, todas nuestras vidas están no solamente en nuestras redes sociales, sino en las tarjetas de crédito, en las cuentas bancarias, en nuestra correspondencia personal, en nuestros usos de cualquier medio de comunicación que elegimos, por streaming, lo que sea. Eh, Recuerda Amazon, le compras un libro e inmediatamente te propone 18 libros que te dicen que te van a gustar más todavía. O el streaming de Netflix o de Showtime. Inmediatamente saben quién eres, cómo eres, de qué manera. Es decir, estamos más que nunca vigilados. Y además hay otra cosa, los datos que proporcionamos a las empresas que nos dan comunicación gratuita, recuerden, gratuita, como decimos en Silicon Valley, si no pagas un servicio es que lo estás pagando con tus datos. Porque el modelo de negocio ha cambiado. El modelo de negocio, aparte de las empresas de entretenimiento, el modelo de negocio de las redes sociales no es tanto el que tengas que abonarte, no es tanto lo que pagas por el uso del servicio, sino es el negocio de los datos, de apropiarse nuestros datos de miles de millones de personas y utilizarlos para su propio marketing, venderlos, eh, consolidarlos en bases de datos que luego constituyen formas predictivas de comportamiento para el negocio o para la política. Esto es el verdadero negocio. Entonces, esto tiene un efecto contradictorio. Por un lado, como el negocio es cuantos más datos mejor, cuanto más circulación de información mejor, por consiguiente no tienen interés en censurar la información. Ningún interés. Por eso, cuando los gobiernos intentan o intentamos eh, obtener controles sobre ciertos contenidos, dicen que sí, pero luego nunca lo hacen. Porque lo que no quieren es que la gente, nosotros, dejemos de proporcionar nuestros datos. Tenemos que decir todo, la intimidad más absoluta, como si nadie nos estuviera escuchando. Y no nos escuchan. Lo que hacen simplemente, como saben muy bien ustedes, es programas de selección de contenidos y bases de datos agregadas a partir de las cuales los disponen para su negocio. Entonces, por un lado, el Estado vigila. Por otro lado, las redes nos venden. El capitalismo, como siempre, hace negocio con comprar a bajo costo, o sea, permitirnos que podamos funcionar gratis o relativamente en esas redes y al mismo tiempo vendiendo nuestras vidas sin permiso o con permisos tan sesgados que obviamente
no los aceptamos. Ya saben ustedes que siempre que vamos a intentar entrar en una web o en un servicio, dicen, bueno, diga aquí si nos concede el derecho a los datos. Tú puedes decir que no, pero si dices que no, no tienes el servicio. Por eso es literalmente pagar con nuestros datos. Entonces, hemos pasado, por un lado, al estado vigilancia en todo, sean como sean los estados y para lo que sean. Todos los estados vigilan y vigilan a través de las redes. Y los controles democráticos a lo que hace el Estado se paran siempre en un límite llamado seguridad nacional. ¿Y quién define la seguridad nacional? Las agencias de seguridad nacional. Y por consiguiente no hay forma de controlarla. Si les digo el caso concreto de Estados Unidos tiene la mayor agencia de vigilancia del mundo, que es la National Security Agency, NSA. Esta agencia, sobre todo desde el 2001, aprovechando el terrorismo es un perfecto pretexto, sin negar que hay terrorismo, pero es el pretexto que se ha utilizado para establecer una vigilancia total. Y entonces, una de las cosas es que esta agencia eh, tiene, en principio, en Estados Unidos, en principio tiene que obtener el permiso de un sistema judicial especializado para, con la firma del juez, poder vigilar. Investigadores han mostrado que nunca se le ha denegado la autorización secreta a esta agencia. Siempre se autoriza. Todo se autoriza. Por otro lado, como la autorización hoy día se relaciona globalmente, lo que se ha constituido es una red de agencias de seguridad que se complementan entre ellas, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, España un poquito. Y obviamente, por otro lado, también rusos y chinos hacen la suya y algunas veces se conectan aunque sean enemigos. Bueno, entonces, lo que en estas agencias hacen fundamentalmente es cuando, por ejemplo, Francia no puede espiar a sus propios ciudadanos, pero Alemania sí. Pues Francia espía a los alemanes y los alemanes espían a los franceses y se intercambian la información. Lo mismo sistemáticamente entre Estados Unidos y el Reino Unido. A ustedes los argentinos los espían todos, porque como no hay nadie que los controle, pues, ¿qué más da? Aunque haga siniestras bromas con esto, no es broma en absoluto, sino que digamos que privacidad no tenemos. Punto. Hace mucho tiempo que no tenemos privacidad y que las leyes de privacidad no se cumplen. Segundo, las empresas pequeñas se hicieron grandes y cada vez más grandes y con cada nueva oleada de desarrollo tecnológico se iban concentrando en ciertas empresas. Con lo cual hoy día la situación del capitalismo tecnológico, que es el más importante y más valioso del mundo en términos de mercado, eso es lo que hay siempre que... No es un sector, es el sector. Es lo que históricamente en el siglo XIX fueron los ferrocarriles y luego el automóvil más tarde. Es decir, el capitalismo tecnológico es el corazón del capitalismo junto con su expresión en términos de valor de mercado del capitalismo financiero. Es ahí. Lo que llamamos capitalismo es fundamentalmente esto. Pues bien, hoy día es no un monopolio, sino un oligopolio. Y eso es uno de los grandes méritos de la obra de Taplin, que ha mostrado cómo estas grandes empresas están ligadas, incluso personalmente en muchos casos, y que en conjunto practican la misma ideología, eh, que en el fondo intentan ser libertarios, pero libertarios en sentido libertarios para nosotros y opresores para vosotros. O sea, eso es la apropiación de la libertad.
O sea, no es la libertad. Es la libertad para ellos de hacer lo que quieran porque tienen poder absoluto, sin control. Entonces, la, la cuestión que tenemos en este sentido es cómo podemos establecer un cierto control y una batalla, en el fondo, en el ciberespacio para que las extraordinarias tecnologías de comunicación y tecnologías de libertad que hemos generado y que generamos cada día todos nosotros, porque muchas de las innovaciones vienen de los propios usuarios, solo que hacemos la innovación y la ponemos en la red, en la vieja tradición de los innovadores tecnológicos. Pues bien, eh, todo esto es apropiado en un grupo cada vez más pequeño de grandes oligopolios y sus empresas derivadas. Am, Cierto que la mayor parte de la información no es directamente censurada. Insisto, en gran parte porque em, los, el modelo de negocio es dejar que pase toda la información, que cuanta más información mejor. Pero hay otra forma de control que es actualmente la más importante, que es el diseño de los algoritmos a través de los cuales funcionan las redes sociales. Y ahí los algoritmos condicionan el comportamiento, condicionan lo que hacemos o no hacemos en las redes. Por ejemplo, varias redes sociales, eh, tanto Facebook como Instagram, como TikTok, TikTok es la más eficiente y no la atacan por China, sino porque es más eficiente y los está sacando del mercado. Eh, Utilizan algoritmos muy sofisticados con un objetivo fundamental: incrementar la intensidad y duración de la interacción y la pasión y polarización a partir de esta interacción. ¿Por qué? Esto lo han estudiado los científicos, porque una interacción muy activa y que genera protesta y que genera oposición, que genera insultos, incrementa la secreción de dopamina en nuestro cerebro. Y por tanto, la satisfacción recibida de la inyección de dopamina anticipa la necesidad de una inyección aún más grande. Cuando se dice que las redes son y que la interacción es adictiva, no es adictiva por las imágenes de un cierto tipo, porque sería igual en el cine o en la televisión. Es adictiva por el impacto de una interacción fuerte, repetitiva y intensa, intensa de oposición en nuestro cerebro. Por tanto, los algoritmos y el control de los algoritmos es mucho más importante. Bueno, y ahora estamos en el tema de la llegada con fuerza, por fin, de la inteligencia artificial, que era el mito de la inteligencia artificial, de las máquinas que iban a ser más inteligentes. Bueno, eh, en una conferencia limitada, en un espacio de tiempo limitado, no podemos analizar científicamente el tema. La cuestión, en resumen, es la siguiente. La inteligencia artificial no existe hoy hoy por hoy, sin bases de datos. La capacidad de inteligencia artificial depende de la capacidad de utilizar, en términos de velocidad, volumen y procesamiento, múltiples bases de datos que se procesan en tiempo real y de formas cada vez más sofisticadas en términos de los modelos de lenguaje. Capacidad autónoma de decisión sería el ir más allá de simplemente procesar lo que existe de otra manera. Pero el llamado modelo generativo no es generativo, en realidad. Es generativo de lo que ya está organizado en bases de datos. Por tanto, el control de las bases de datos es mucho más importante. Y uno de los temas claves hoy día en la industria
es cómo obtener bases de datos cada vez mayores y cada vez más sofisticadas para entrenar a los programas. A los programas quiere decir los lenguajes, ¿no? Eso es lo que, los lenguajes es lo que es la inteligencia artificial hoy día. El impacto de la inteligencia artificial está surgiendo en muchos ámbitos y desde luego en las redes está siendo un instrumento fundamental de manipulación ideológica, política, comercial. La manipulación más simple consiste en crear avatares que parecen exactamente lo mismo que los actores humanos y que dicen y hacen cosas que disminuyen la credibilidad del personaje político real o de cualquier persona que es transformada en un avatar, con efectos importantes. La primera y más importante manipulación en este sentido fue en Brasil, en la campaña de Bolsonaro, donde se veía a Lula actuando directamente y diciendo y hablando de cómo iba a suprimir la libertad religiosa. Es uno de los temas que dio más fuerza. O atacando a las mujeres que ejercían su libertad, insultándolas, etcétera. Es decir, lo que la inteligencia artificial hace es dar el salto supremo a sustituir la experiencia directa de los humanos por una experiencia manipulada, pero manipulada de forma creíble y que permita influir el comportamiento humano como tal. Entonces, aquí la cuestión es, ¿qué hacer en esta situación? Yo creo que es fundamental siempre denunciar lo que está pasando. Y en ese sentido, lo que hace Jonathan Taplin me parece fundamental. Pero, al mismo tiempo, tenemos que encontrar formas nuevas de oposición y, en último término, de lucha contra el control del espacio, el ciberespacio, por lo que antes llamábamos las fuerzas del mal, o los fascistas, o lo que fuera, eh, y que realmente eh, tienen más medios, tienen más capacidad y cada vez más seguidores. Y esto se reproduce a sí mismo. Entonces, la batalla de lo que está pasando en las redes y en la construcción de un imaginario digital es una batalla absolutamente fundamental. Y esto tiene dos aspectos. Uno, como siempre, los movimientos sociales. Hoy día en el mundo hay cada vez más movimientos sociales que intervienen en las redes. Y a mí me sigue gustando por razones tanto ideológicas como personales el ocupar plazas y el hacer grandes manifestaciones. Pero junto a esto, no en vez de esto, sino junto a esto, la intervención y los debates reales en las redes son fundamentales. Porque es ahí donde en muchos sentidos se está construyendo la llamada hegemonía o perdiendo las batallas. Y hay que tener mucha capacidad tecnológica para hacerlo. Y hay que tener recursos, pero los recursos para los negocios y para las fuerzas de extrema derecha subvencionadas son dinero porque necesitan pagar a gente. Eh, los movimientos sociales tenemos suficientes personas formadas, motivadas, para que sin pagarles, puedan hacer batallas culturales importantes y con medios, con programas en el fondo y estrategias digitales sofisticadas. Pero tampoco basta. Tampoco basta porque sin entrar en políticas de control de la tecnología y de control de las empresas tecnológicas, no es posible ni siquiera tener una posibilidad de oponerse seriamente a estas fuerzas oligopólicas. Primero, el hacerles pagar impuestos. Eso es lo que más temen, porque el fondo del ser libertario es no pagar impuestos,
porque los impuestos sirven para que la gente que no tiene posibilidades pueda tener educación, sanidad, en fin, lo que sabemos perfectamente. Ellos están en contra del Estado, lo que llamamos el Estado del bienestar, eh, que siempre lo hacen equivalente a la burocracia, a la corrupción y ya está, porque ellos se pueden corromper ellos mismos y con su dinero vivir eternamente. Y cuando una de las cosas más interesantes que dice Taplin es que cuando ya no hay posibilidad de vivir en un planeta que ellos han destrozado, ellos y sus antecesores ideológico-económicos, pues nos vamos a otro planeta. Y de momento vivimos en un mundo artificial. Una buena solución. Primero arruinas, haces tierra quemada de la experiencia humana y luego te inventas una experiencia virtual y luego, cuando tampoco se funcione, nos vamos a otro planeta y empezamos otra vez. O sea, hay que pararlos ahora, porque si no, se van a cargar al universo entero. Mira, que si Dios anda por ahí, igual se lo cargan también. Eh, es decir, es muy, muy importante que seamos conscientes de que esto no es una crítica a la tecnología ni al sistema tecnológico, sino es una crítica radical al mundo de poder tecnológico, que es el más importante que se ha creado en nuestro planeta. ¿Y qué posibilidades hay? Pues miren, la vieja historia de un Estado que no sea totalmente corrupto y que sea eficaz y que sea democrático lo más que se pueda, y que haga políticas públicas de control de los intereses privados, pues sigue siendo la herramienta. No hay otra. No hay otra. En particular, y en este momento, frente a la batalla puramente ideológica de si eh, la inteligencia artificial puede ser buena o mala, la respuesta es obvia. Según cómo se utilice, puede ser buena o mala o malísima. Es obvia. Pero como la gente no sabe, la cuestión es un pánico absoluto todo lo que suena a inteligencia artificial. Mientras que la inteligencia artificial se va difundiendo en todos los aspectos de la vida sin que ni siquiera nos enteremos. Entonces, la regulación y supervisión de la inteligencia artificial y de todas sus manifestaciones en lo concreto, en el empleo, en la formación, en la educación, en la sanidad, en la comunicación. Esto es un tema prioritario de políticas públicas. Y para eso hace falta voluntad política, fuerza política apoyada en la sociedad civil. Miren, yo en este momento la referencia más directa que tengo es europea. En Estados Unidos ahora parece que se ha creado una unidad en la Casa Blanca para pensar cómo regular la inteligencia artificial. Bueno, podrían haberlo pensado bastante antes. Europa está mucho más avanzada. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo ya han aprobado una legislación de regulación y control eh, y, por otro lado, han empezado a crear agencias de regulación. Una agencia de regulación europea, pero que fuera sobre la base de iniciativas nacionales. Y resulta que la iniciativa piloto que están lanzando ya, que ya empieza este mes, es en España. Eh, Pronto se anunciará, se llama la mm, Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial, eh, agencia pública, fundada en la legitimidad del gobierno, y agencia pública que negociará con las distintas empresas y que, por un lado, desarrollará tecnologías en términos de desarrollo económico y al mismo tiempo establecerá reglas, regulaciones eh, que tendrán que ser cumplidas legalmente, con fuertes sanciones e incluso decisiones en los procedimientos de las empresas. Yo lo sé porque estoy personalmente involucrado en el tema, ya se anunciará dentro de poco, pero digamos,
No basta con que la sociedad sea consciente, no basta con que denunciemos y protestemos. También esto tiene que llegar a políticas públicas y estas políticas públicas tienen que demostrar que el Estado no es el Estado necesariamente corrupto, ineficaz y burocrático, sino que puede ser expresión del interés público y utilizando la ciencia y la tecnología en función de la defensa de los valores humanos. Estos son el tipo de batallas de nuestro tiempo. Control y regulación de las condiciones de trabajo, que paguen impuestos quienes generen riqueza y entrar en los contenidos y las luchas de- contra la manipulación ideológica, contra las mentiras, porque la política hoy día se hace a base de mentiras, bulos, construcciones amplificadas, diseñadas por la inteligencia artificial y amplificadas por la inteligencia artificial. Miren, yo estoy obviamente influenciado en este momento por los resultados de las elecciones europeas ayer, que muestran una evolución a la extrema derecha. eh, oh, mira, hola Susana, que he visto a mi vieja doctoranda Susana Zinkielewicz, vieja mi relación con ella, no ella, que es una gran investigadora. Bueno, entonces, ayer se mostró un corrimiento a la extrema derecha. Realmente, yo que no me asusto de nada, porque viví en el franquismo, crecí en el franquismo, pero sí es muy preocupante. Se diría en los años 30. Los fascistas gobiernan en Italia. Los fascistas eh, han obligado a nuevas elecciones que probablemente llevarán a un gobierno fascista. Y digo fascista, no extrema derecha, que parece muy técnico, en Francia. Los nazis, porque también son nazis, no son extrema derecha, se han convertido en la segunda fuerza política de Alemania. Y los distintos grupos de llamada extrema derecha han progresado en todas partes. Miren, hay excepciones. En España se ha parado el proceso. O sea, no hay una oleada de extrema derecha, no ha ganado la derecha, como esperaban. España, por ahora, resistimos. Vamos a ser la última aldea eh, de, de Galia con Obelix y Asterix. eh, y claro que tenemos muchos problemas para esto. En Escandinavia, donde los nazis habían tomado papel fundamental, han retrocedido. Es decir, las cosas no tienen una sola dirección. Depende muchísimo de lo que se haga. Pero es cierto que al mismo tiempo que en América Latina, con excepciones dramáticas, quiero decir la suya, hay un movimiento importante hacia gobiernos y políticas progresistas. En Europa está pasando lo contrario y probablemente en Estados Unidos tendremos de nuevo a un fascista sádico sexual como presidente que se hará claramente amigo de su equivalente en Argentina. Estos son últimamente batallas políticas, batallas que no son tecnológicas, son batallas de ideas transformadas en políticas tecnológicas y en tecnologías de libertad que sean de la libertad. El informarse sobre estos temas, debatir sobre estos temas, como ustedes hacen en este momento, es fundamental, porque hay que saber lo que tenemos delante antes de tomar iniciativas concretas. No vayamos a hacer como aquel anécdota real dictador brasileño que declaró, el país está al borde del abismo, tenemos que ir hacia adelante. Es decir, tenemos que saber dónde estamos, hacia dónde vamos y luego hacerlo con cada vez más fuerza, porque no es que la especie humana sea muy buena, la verdad. Somos unos bichos bastante malos, pero es la nuestra. O sea, si no hacemos algo con nuestra especie, no habrá nada que hacer. Gracias, amigos. Os pido perdón de corazón porque no me puedo quedar al diálogo que sigue, pero ojalá que entre vosotros
vayáis encontrando en vuestro contexto las soluciones que me parecen esenciales. Yo te voy a decir, quedo con vosotros.